¡Hey, Yola! Oigan, les voy a hacer una mega preguntota. ¿Están listos para recibir unas buenas cachetadas? Pero de esas cachetadas que causan placer, de esas cachetadas que dices, ¡ah! ¡Dios! Vuélveme a cachetear, o sea, que das la otra mejilla. Pues déjenme decirles que eso les va a traer esta fragancia que les vengo a hablar a ustedes y para ustedes. Y no hay más que decir más que abusados y abusadas, porque esto es para dar unas buenas cachetadas. Y con ustedes, Yuzuru. Y créanme que hasta me metí a investigar cómo se pronunciaba esto de Hazor o Yazor, pero es Yuzuru. Señoras y señores de la Tafa. Vean nada más esta presentación, a ver. Esto está increíble. ¿Ven? Se abre. Y dices, ¿ya salió la fragancia? No ha salido la fragancia. A ver, ¿ahora sí? Pues ahora sí ha salido la fragancia. Y bueno, vamos a sacarla con cuidadito porque esto prácticamente es la tapa. Así que hay que sacarlo de aquí y está muy bien asentada. No se te va a caer, no es como las otras de que se va a estar aquí, o que la sacas y ya se va con todo y perfume. No, vean, la tapa también resiste. Es tapa plástica, es plástico, pero vean nada más esta presentación. Vean nada más. Y ahora sí, sale la fragancia. Vean, o sea, todas para arriba. Es muy cómoda. Y su spray también está increíble. Pero lo que está increíble es su aroma. ¡Wow! A ver, así, vamos tajante. Te va a recordar a Paco, a la Phantom de Paco Rabanne, la Eau de Toilette. Esta, te va a recordar. Sí, te va a recordar. Pero, señoras y señores, esto está a otro nivel. ¿Por qué? Porque en su secado, que ya la tengo aquí. Ay, joder. Este es un perfume que la mayoría, yo creo que de sus notas las han creado por esencias. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a brillar es, ojito, aquellos que no les gusta este tipo de notas, mejor ni se acerquen. Pero si quieren sentir esas cachetadas cálidas y frescas, porque además es un perfume fresco, es un perfume aromático, tiene cítricos, tiene cuero, se siente ese acorde de cuero y sobre todo tiene ese tabaco y esas especias frescas y cálidas. Lo que aquí te va a resaltar también ya en su secado es una lavanda. Ay, Dios mío, muy fresca, muy rica, como que es una lavanda así como de baño de vapor. De baño de vapor, pero no un baño de vapor chafón, corriente, no, sino que le pones esencias a tu baño de vapor. Ay, y sale todo eso. Fíjense, en sus notas de salida tiene bergamota, tiene manzana y créanme que también se siente muy bien, o al menos que yo me haya hecho, así como hay cerdos o puercos que te localizan, ay, se me fue. O sea, bueno, ahorita se me viene la trufa, que te localizan trufas, o aquellos perros que te localizan al zorro. Pues yo voy a ser un humano que te va a localizar el cardamomo ya en donde sea.
en donde sea así, una pizquita de cardamomo, te la voy a detectar. Porque esto, señoras y señores, también tiene cardamomo. Un rico y sexy, sensual cardamomo. Ay, Dios mío. También en la combinación de estas tres notas, lo que es la bergamota, el cardamomo y la manzana, porque es algo muy frutal, especiado, fresco de salida, vas a empezar a detectar como si estuvieras en un jardín, bajo la sombra de un árbol, con un tabaco. Fumándote un tabaco, pero no un tabaco así de estos tabacotes, no, sino un tabaco de pipa. Un tabaco de pipa, un tabaco verde en pipa, así. Y que tienes a tu alrededor flores de geranio, en macetas, colgadas de un árbol. Y tú, con una chaquetita de cuero, en un campo muy verde, herbal. ¿Por qué? Porque en su corazón tiene lavanda y sus campos de lavanda, por supuesto. Ay, Dios mío. Ay, me puedo pasar las tres oliendo esto: lavanda, geranio y tabaco. Y en el fondo tiene cuero, abatonca, pachuli y vetiver. O sea, si ustedes pensaban que los árabes no hacían fragancias así de ricas, no manchen. ¿Por qué te da un aire a Paco Rabanne? Sí, te da un aire por lo que es el abatonca, por lo que es lo dulcecito, por esas notas en particulares. Pero eso es nada más al principio, porque ya después se convierte totalmente en otra cosa. Que IA ni que nada, o sea, si eso lo hizo la inteligencia artificial, esto lo hizo una inteligencia humana, que qué bárbaro. Es un perfume muy, muy, ¿cómo se dice? Hasta aceitoso. ¿Por qué? Porque, no sé, puede ser que hayan hecho este perfume con muchas esencias. Sobre todo esta, la que es la lavanda, el geranio. Eso es más que nada por esa esencia. Y ya lo que es la combinación de la bergamota, Dios mío, con ese cardamomo, ay, que está delicioso. Con ese toquecito de manzana verde. No, es que te proyecta a estar así viendo tu campo, tus 20 hectáreas que tienes de pastizal. Pero de pastizal me refiero a que tienes un campo de lavanda con geranio, con flores. O sea, es enorme eso. Y tú estás sentado en una banca leyendo tu periódico. O sea, yo me proyecto en la antigüedad, viendo tu teléfono. Pero, o sea, viendo tu teléfono es antirromántico. O sea, eso ya, no manches. Y sentado tú oliendo todas esas ricuras. Imagínate que tú estés a un lado de tu abuelito o algo, que tu abuelito esté, o de tu papá, que estén fumando pipa en esa antigüedad. Dios, es que esto es exquisito. O bueno, vámonos al plan. Un árabe, que tú eres un jeque, que estás viendo a todos tus camellos por ahí en un oasis. Wow, y que se te dio la lavanda ahí en el oasis. O sea, esto está imperdible. No, es que su salida con su secado es totalmente diferente. O sea, si muchos decíamos que la mayoría, y que sí es cierto, de los árabes es más lineal y que sabes cómo empieza y cómo va a acabar en esos toques de oud, maderados, especiados, y que todo lleva un proceso casi igual, esto se sale. Esto es la horma de tu zapato. Así. Tienes un principio, tienes un medio y tienes un final. En el principio te evoca a Paco Rabanne con todo ese dulzor y la fregada y esto y que aquí que allá. Pero en el secado que empiezas a sentir, no, es otro show. Y ya al final ya de la fragancia,
Y te estoy hablando que eso al final, después de unas 10 horas, de 10 horas, es un cuero sutil, un cuero verdoso, un cuero como raspadito, así como si tuvieras... ¿se acuerdan que antes se usaban guantes de fútbol? O aquellos que utilizamos mono de paramotos y que te raspas rodilla y que a lo mejor o raspas con algo, tus zapatos de cuero con algo verdoso de fútbol, que raspas el piso, el campo de fútbol verde, el pasto. Así se huele ese cuero con eso, ese verdoso, que lo que hace el vetiver. Así, ese fresquito de ese vetiver en esa suela de zapato de cuero, y que tú lo hueles y dices, es que huele como agüita, huele como, pues sí, a pasto recién cortado, pero sobre todo esa sensación, ese aroma que suelta ese pastito. Así es, un cuero sutil, suave, muy suave, pero que está ahí. Yo una vez les dije, no puedo ya tener realmente un top de fragancias árabes, porque llega una, ¡pah! Llega otra, ¡pah! Llega otra, no, hombre, quítate, llega otra, quítate. No puedo, al menos en esta vida no puedo. Tendría que estar haciendo uno cada tercer día o cada semana. Este es ahora mi top 10 de perfumes árabes de hace una semana que ha cambiado. No, qué aburrido, no, qué nefasto, no, no te puedo decir, no les puedo decir más que consigan esta fragancia antes de que más personas las descubran y suban su precio, porque su precio de lo que es maneja más o menos la Tafa sí está un poquito arriba. No está carísimo, pero tampoco está económico, está en la zona media. Y es que está espectacular, espectacular. Yusur de la Tafa. Y bueno, nos seguimos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por el apoyo a todos ustedes, gracias por esos likes, gracias por esas suscripciones. Bienvenidos todos los nuevos y bienvenidos también los que me han acompañado desde un principio. Bueno, ya los dejo, ya, bye. Estoy muy agradecido, bye. Vámonos.